Buenas noches. Hoy no vengo a hablarles de éxito, vengo a hablarles de disciplina. No vengo a hablarles de disciplina, no vengo a hablarles de carácter. Hermanos y hermanas, durante años pensé que el cambio era cuestión de suerte, de contactos, de oportunidades. Pensé que algún día algo iba a pasar y mi vida algo iba a pasar y mi vida iba a transformarse. Pero ese día nunca llegó. Hasta que a los 40 años entendí algo que cambió mi vida para siempre. El secreto japonés no está en la inteligencia, no está en la riqueza, está en la mentalidad. En Japón aprendí que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, que no es el más talentoso el que llega más lejos, sino el más constante, que no es el que empieza fuerte, sino el que no se detiene. Y hoy quiero compartir con ustedes ese secreto japonés que no solo cambió mi vida a los 40 años, sino que puede cambiar la tuya, sin importar la edad que tengas. Porque nunca es tarde, cuando decides dejar de poner excusas. La disciplina vence al talento. Y esto no es una frase bonita para poner en redes sociales. Es una realidad incómoda que muchos no quieren aceptar. Porque creer en el talento nos da una excusa perfecta. Si alguien es mejor que yo, decimos, es que nació con un don. Si alguien logra algo grande, pensamos, es que es un genio. Y así descansamos tranquilos, convencidos de que no es nuestra responsabilidad. El talento es visible, la disciplina no. El talento impresiona en el escenario. La disciplina se forma cuando nadie está mirando. El talento recibe aplausos. La disciplina repite, corrige, insiste, aunque no haya reconocimiento. Por eso confundimos lo que realmente produce los resultados. En japonés aprendí algo que cambió mi manera de pensar a los 40 años. No se premia al más brillante, se respeta al más constante. El niño que practica todos los días, aunque no sea el mejor del grupo, termina superando al que dependía solamente de su habilidad natural, porque el talento te da una ventaja inicial, pero la disciplina te da permanencia. El talentoso empieza rápido. El disciplinado no se detiene. Muchos fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de constancia. Empiezan el gimnasio con entusiasmo y lo abandonan cuando desaparece la motivación. Inician un proyecto llenos de ideas y lo dejan cuando aparecen las primeras dificultades. Estudian con intensidad una semana y descansan 3. Eso no es falta de inteligencia, es falta de disciplina. La disciplina no es hacer lo que te gusta, es hacer lo que debes, aunque no tengas ganas. Es levantarte cuando el cuerpo pide 5 minutos más, es practicar cuando el cuerpo pide 5 minutos más, es practicar cuando otros están descansando, es repetir lo básico hasta dominarlo. Es entender que el éxito no está en hacer algo extraordinario un día, sino en hacerlo ordinario todos los días. El talento te puede abrir una puerta. La disciplina te mantiene dentro. A los 40 años comprendí que había desperdiciado años esperando sentirme inspirado. Creía que debía estar motivado para actuar. Pero la motivación es emocional y las emociones cambian. Un día te sientes fuerte, otro día no. Si dependes de eso, tu progreso será inestable. La disciplina, en cambio, no depende del estado de ánimo, depende de una decisión. La disciplina es una estructura, es un sistema. Es decir, pase lo que pase, yo cumplo. No importa si estoy cansado. No importa si otros no creen. No importa si el resultado tarda. Yo cumplo. El talentoso puede ganar una carrera. El disciplinado gana el campeonato. Cuando observas a personas que admiramos, creemos que todo les resulta fácil, pero detrás de cada logro hay horas invisibles, hay repeticiones aburridas, hay sacrificios que nadie aplaude. Eso es disciplina. Y eso es lo que realmente construye carácter. La disciplina también protege de la arrogancia. El talentoso puede confiarse demasiado. Puede pensar que siempre será suficiente. Pero cuando aparece alguien que trabaja más duro, esa seguridad se rompe. La disciplina, en cambio, te mantiene humilde, porque cada día sabes que debes seguir esforzándote. No se trata de negar el talento. El talento es un regalo, pero un regalo sin responsabilidad se convierte en desperdicio. La disciplina transforma el talento en resultado. Sin disciplina, el talento se queda en potencial. Y el potencial no cambia vidas. He visto personas promedio lograr cosas extraordinarias simplemente porque no se rindieron. Porque entendieron que avanzar un poco cada día es mejor que esperar el momento perfecto. Porque decidieron cumplir aunque nadie los estuviera observando. La disciplina construye confianza. Cada vez que cumples contigo mismo, fortaleces tu carácter. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea pequeño, te vuelves más fuerte. Y esa fuerza no depende de aplausos externos, depende de coherencia interna. La diferencia entre quien sueña y quien logra no está en la capacidad mental, sino en la capacidad de sostener el esfuerzo. Muchos saben qué hacer, pocos lo hacen todos los días. Muchos tienen ideas, pocos ejecutan con constancia. Muchos comienzan, pocos continúan.
Pocos continúan. La disciplina no es intensidad, es permanencia. No es hacer mucho una vez, es hacer lo necesario. Siempre es elegir el largo plazo. Sobre la gratificación inmediata es entender que el éxito no es un evento, es un proceso repetido. Cuando aceptas que la disciplina vence al talento, dejas de compararte y comienzas a comprometerte. Ya no importa quién tiene más habilidades, importa quién está dispuesto a mantenerse firme, importa quién decide levantarse cada vez que cae. Importa quién convierte la repetición en hábito y el hábito en resultado. La cultura no te limita, tu mentalidad sí. Es más fácil culpar al lugar donde naciste que cuestionar la forma en que piensas. Es más cómodo decir en este país no se puede. Mi familia nunca tuvo oportunidades. Aquí todo es más difícil. Y puede que muchas de esas cosas sean ciertas, pero ninguna de ellas determina hasta dónde puedes llegar. Crecemos escuchando frases que se convierten en límites invisibles. La gente como nosotros no llega tan lejos. Eso es para los que tienen dinero. Eso no es para ti. Y sin darnos cuenta, adoptamos esas ideas como si fueran leyes. No están escritas en piedra, pero gobiernan nuestras decisiones. No es la cultura la que nos detiene, es la interpretación que hacemos de ella. En Japón entendí algo profundo. La cultura influye, pero no decide. Dos personas pueden crecer en el mismo barrio con las mismas carencias, bajo las mismas circunstancias y terminar en lugares completamente distintos. ¿Qué cambió? No el entorno, cambió la mentalidad. La mentalidad es la forma en que interpretas la realidad. Si ves dificultad, la ves como excusa o como desafío. Si enfrentas fracaso, lo ves como confirmación de incapacidad o como parte del aprendizaje. La cultura puede enseñarte tradiciones, costumbres y valores, pero eres tú quien decide qué significado darles. Hay personas que convierten la adversidad en combustible, otras la convierten en justificación. El entorno es el mismo, pero la mentalidad transforma la experiencia. Decir que la cultura te limita es renunciar al poder personal, es entregar la responsabilidad a algo externo, es afirmar que no tienes control. Pero cuando aceptas que tu mentalidad es el verdadero factor decisivo, recuperas el control, ya no dependes de que el sistema cambie, dependes de que tú cambies. La mentalidad victimista busca culpables. La mentalidad responsable busca soluciones. En muchas culturas latinoamericanas, por ejemplo, se exalta la creatividad, la espontaneidad, la pasión. Eso es valioso, pero si esa misma cultura también normaliza la impuntualidad, la improvisación constante y la falta de planificación, la mentalidad decide qué adoptar y qué corregir. No se trata de negar la identidad, sino de fortalecerla con disciplina y responsabilidad. La cultura japonesa es reconocida por su orden y constancia, pero no todos los japoneses son disciplinados y no todos los latinoamericanos son indisciplinados. Pensar así es simplificar la realidad. Dentro de cada cultura hay diversidad. Lo que marca la diferencia no es el pasaporte, es la actitud diaria. Cuando alguien dice así somos aquí, está cerrando la puerta al crecimiento, porque si así somos y no podemos cambiar, entonces estamos condenados. Pero la historia demuestra lo contrario. Personas de contextos difíciles han creado empresas, liderado movimientos, transformado comunidades, no porque su cultura los impulsara automáticamente, sino porque decidieron pensar diferente. La mentalidad determina tus hábitos y tus hábitos determinan tus resultados. Si crees que el éxito es cuestión de suerte, no desarrollarás disciplina. Si crees que el sistema está totalmente en tu contra, no intentarás superarte. Si crees que todo depende de conexiones, no trabajarás en tus habilidades. La mentalidad filtra tus decisiones diarias y esas decisiones construyen tu futuro. Cambiar la mentalidad no significa negar las dificultades reales. Significa reconocerlas sin permitir que te definan. Significa aceptar que tal vez el camino sea más largo, pero no imposible. Significa dejar de repetir frases heredadas y comenzar a formular convicciones propias. A los 40 años entendí que había adoptado límites que nunca cuestioné. No estaban escritos en ningún documento. Estaban en mi mente. Eran creencias disfrazadas de realidad. Cuando comencé a desafiarlas, descubrí que muchas eran simplemente miedo. La cultura puede influir en cómo hablas, cómo celebras, cómo te relacionas, pero no puede decidir cuánto estudias, cuánto practicas, cuánto perseveras. Eso es elección personal. La mentalidad de crecimiento busca aprender incluso de otras culturas, no para copiar ciegamente, sino para integrar lo que funciona. Observa, analiza y adapta. No se encierra en el orgullo ni se justifica en la tradición. Evoluciona. Cada vez que dices no puedo porque aquí es diferente, estás reforzando una barrera interna. Cada vez que dices voy a encontrar la manera, estás debilitando esa barrera. La verdadera transformación no ocurre cuando cambias de país, ocurre cuando cambias de perspectiva. Puedes mudarte al lugar con más oportunidades y seguir fracasando si tu mentalidad es limitada. Puedes permanecer en un entorno desafiante y avanzar si tu mentalidad es fuerte. La cultura es el escenario.
La mentalidad es el actor. El escenario puede presentar obstáculos, pero el actor decide cómo interpretar el papel. Algunos se paralizan, otros se reinventan, algunos esperan condiciones ideales. Otros trabajan con lo que tienen. Mientras sigas creyendo que tu origen define tu destino, vivirás dentro de una historia escrita por otros. Cuando aceptas que tu mentalidad es el factor decisivo, comienzas a escribir tu propia historia. Constancia pequeña, resultados gigantes. Vivimos en una cultura que celebra lo inmediato. Queremos cambios visibles en poco tiempo. Queremos transformar el cuerpo en un mes, dominar una habilidad, en semanas ver ganancias rápidas sin procesos largos. Cuando los resultados no aparecen con la velocidad que esperamos, asumimos que no funciona y abandonamos. La constancia pequeña no es espectacular. No genera aplausos, no produce historias impresionantes al principio. Es silenciosa, repetitiva, incluso aburrida, pero tiene un poder acumulativo que muchos subestiman. Un pequeño esfuerzo diario parece insignificante. Leer 10 páginas al día no parece gran cosa. Ahorrar una cantidad modesta cada semana no parece extraordinario. Practicar 30 minutos diarios no impresiona a nadie. Pero cuando sumas esos pequeños actos durante meses y años, el resultado es desproporcionado. El problema es que sobreestimamos lo que podemos hacer en un día y subestimamos lo que podemos hacer en 5 años. La constancia pequeña exige humildad. Exige aceptar que el progreso real no siempre es visible al principio. Es como sembrar una semilla. Durante un tiempo no se ve nada en la superficie. Parece que no está pasando nada. Pero debajo las raíces se están formando. Muchas personas abandonan justo en esa etapa invisible. Porque no ven resultados rápidos. Concluyen que el esfuerzo es inútil. No entienden que el crecimiento más importante ocurre antes de que aparezcan los frutos. A los 40 años comprendí que no necesitaba cambios drásticos. Necesitaba hábitos sostenibles. No necesitaba transformar toda mi vida en un mes. Necesitaba mejorar un poco cada día. Esa mentalidad redujo la presión y aumentó la consistencia. Cuando intentas hacer cambios gigantes de manera repentina, dependes de la motivación intensa y la motivación intensa es inestable. En cambio, cuando adoptas acciones pequeñas y repetibles, dependes de la estructura, no de la emoción. La constancia pequeña convierte lo difícil en manejable. Correr una maratón parece imposible para alguien sedentario. Correr 10 minutos al día parece alcanzable. Esos 10 minutos repetidos fortalecen el cuerpo y la mente. Con el tiempo lo que parecía inalcanzable se vuelve posible. La clave no está en la magnitud del esfuerzo, sino en la regularidad. Una mejora del 1% diario parece insignificante, pero acumulada genera una diferencia radical. Pequeñas decisiones diarias moldean la identidad. Cuando estudias un poco cada día te conviertes en alguien disciplinado. Cuando practicas constantemente te conviertes en alguien disciplinado. No por un acto heroico, sino por repetición. La constancia pequeña también reduce el miedo al fracaso. Si tu meta es gigante, si tu expectativa es inmediata, cualquier error parece devastador. Pero cuando tu enfoque está en el proceso diario, el error se convierte en ajuste, no en derrota. Muchos buscan resultados gigantes con esfuerzos esporádicos. Trabajan intensamente una semana y descansan un mes. Se enfocan con fuerza unos días y luego pierden el ritmo. Esa irregularidad rompe el progreso. Es como intentar llenar un recipiente con una llave que se abre solo de vez en cuando. La constancia pequeña mantiene la llave abierta. En Japón aprendí que la excelencia no se construye con momentos extraordinarios, sino con prácticas ordinarias repetidas miles de veces. El maestro no nació maestro. El experto no apareció de la noche a la mañana. Hubo rutina, hubo repetición, hubo paciencia. La constancia pequeña construye confianza porque demuestra compromiso. Cada día que cumples, refuerzas la idea de que eres capaz. No necesitas grandes victorias para sentir avance, necesitas coherencia. Además, lo pequeño es sostenible. Los cambios extremos generan agotamiento. Las transformaciones graduales generan adaptación. El cuerpo, la mente y las emociones se ajustan mejor a incrementos progresivos que a revoluciones repentinas. Es fácil emocionarse con una meta grande. Es más difícil comprometerse con la acción diaria pequeña. Pero ahí está la diferencia. Las metas inspiran. Los hábitos transforman. La constancia pequeña también elimina la excusa del no tengo. Casi todos pueden encontrar 15 minutos. Casi todos pueden ajustar un pequeño gasto. Casi todos pueden hacer una llamada, leer una página, practicar un ejercicio breve. Cuando el estándar es pequeño, la resistencia disminuye. Cuando la resistencia disminuye, la acción aumenta. Con el tiempo, esos pequeños actos crean una ventaja invisible, mientras otros esperan el momento perfecto o el impulso ideal. Quien practica diariamente avanza sin ruido. Y un día, la diferencia se vuelve evidente. No porque haya hecho algo espectacular, sino porque nunca dejó de hacer lo básico. Resultados gigantes no requieren siempre movimientos gigantes, requieren dirección clara y repetición constante. Requieren paciencia para tolerar la falta de reconocimiento inicial.
Requieren visión para entender que cada pequeño paso cuenta. La constancia pequeña no busca impresionar hoy. Busca construir mañana. No depende del entusiasmo momentáneo, o del compromiso continuo. No necesita aplausos inmediatos, porque confía en el proceso acumulativo. Cada día es una oportunidad mínima. Cada acción pequeña es un ladrillo. Y cuando esos ladrillos se colocan sin interrupción, terminan formando estructuras que desde afuera parecen imposibles de construir. Responsabilidad antes que excusas. Esa es una línea que incomoda, porque confronta directamente nuestra zona de confort. La excusa es suave, es comprensible, es socialmente aceptada. La responsabilidad es exigente, es pesada, es solitaria, pero solo una de las dos transforma. La excusa protege el ego. Cuando algo no sale bien, buscamos una razón externa. El jefe, la economía, la familia, el tráfico, la edad, la competencia. Siempre hay un factor, se da la competencia. Siempre hay un factor que podemos señalar. El problema no es que existan dificultades. El problema es usar esas dificultades. ¿Qué problema es usar esas dificultades como justificación permanente para no avanzar? La responsabilidad comienza cuando dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntar ¿qué puedo hacer con esto? Es fácil culpar al entorno. Es más difícil examinar nuestras decisiones. La excusa te mantiene igual, pero te hace sentir tranquilo. La responsabilidad te incomoda, pero te hace crecer. Cuando fracasas en algo tienes dos opciones. Puedes decir, no funcionó porque nadie me apoyó. O puedes decir, ¿qué puedo mejorar? La primera opción te da alivio inmediato. La segunda te da progreso a largo plazo. A los 40 años entendí que muchas de mis frustraciones estaban acompañadas de explicaciones perfectas. Tenía argumentos sólidos para justificar mis resultados. Podía explicar cada retraso, cada error, cada meta no cumplida. Pero mientras tenía explicaciones, no tenía avances. La excusa mira hacia afuera. La responsabilidad mira hacia adentro. Responsabilidad more significa culparte por todo. No significa cargar con problemas que no te pertenecen. Significa reconocer tu margen de acción, aunque sea pequeño. Incluso en circunstancias injustas siempre hay una decisión personal posible. Aprender, adaptarte, intentarlo de nuevo, buscar otra estrategia. La excusa es una forma elegante de rendición. Suena razonable, pero te deja exactamente en el mismo lugar. Cuando alguien llega tarde constantemente puede decir que el tráfico es terrible, y quizá lo sea. Pero la responsabilidad pregunta, ¿puedo salir antes? Cuando alguien no mejora en su trabajo, puede decir que nadie lo capacita. La responsabilidad pregunta, ¿puedo capacitarme por mi cuenta? ¿Puedo capacitarme por mi cuenta? Cuando alguien no avanza económicamente, puede decir que el salario es bajo. La responsabilidad pregunta, ¿puedo desarrollar otra habilidad? La diferencia no está en negar los obstáculos, sino en decidir cómo responder ante ellos. La cultura de las excusas es contagiosa. Si todos a tu alrededor justifican la mediocridad, lo normalizas. Si todos a tu alrededor justifican la mediocridad, lo normalizas. Y si todos dicen que es imposible, empiezas a creerlo. Por eso, asumir responsabilidad requiere valentía. A veces significa ir contra la mentalidad del grupo. Responsabilidad también es coherencia, es cumplir lo que prometes, incluso cuando nadie te recuerda tu palabra. Es aceptar las consecuencias de tus decisiones, es reconocer errores y maquillarlos. La excusa busca aprobación, la responsabilidad busca resultados. Cuando adoptas responsabilidad buscas resultados. Cuando adoptas responsabilidad recuperas poder, porque si todo depende de factores externos, estás atrapado. Pero si reconoces que tus decisiones influyen en tu dirección, entonces tienes control. Muchas personas esperan condiciones ideales para comprometerse. Esperan tener más tiempo, más dinero, más apoyo, más energía. Pero la responsabilidad tú hago lo que hay, no con lo que falta, no espera perfección, trabaja con realidad. Responsabilidad es disciplina aplicada a la actitud. Es elegir responder con madurez en lugar de reaccionar con queja. Es asumir que, aunque no elegiste todas tus circunstancias, sí eliges tu comportamiento frente a ellas. Cuando algo sale mal, la excusa pregunta, ¿quién tiene la culpa? La responsabilidad pregunta, ¿cuál es mi parte en esto? Esa pregunta cambia todo, porque aunque tu parte sea pequeña, sigue siendo tuya. Y si mejoras tu parte, el resultado empieza a cambiar. Asumir responsabilidad también fortalece la autoestima. Cada vez que reconoces un error y lo corriges, te vuelves más competente. Cada vez que cumples con tu deber sin justificarte, construyes carácter. La excusa debilita la identidad. La responsabilidad la fortalece. No se trata de volverte duro contigo mismo hasta el extremo. Se trata de ser honesto, de no maquillarte con argumentos cómodos, de aceptar que el crecimiento requiere confrontación interna. La responsabilidad elimina el papel de víctima. Y cuando dejas de verte como víctima permanente, comienzas a verte como víctima permanente, comienzas a verte como protagonista. No controlas todo lo que sucede, pero sí controlas tu respuesta.
Excusas siempre habrá. Motivos para no actuar nunca faltarán. Pero cada vez que eliges responsabilidad, incluso en algo pequeño, estás entrenando tu mente para liderar tu vida. Responsabilidad, antes que excusas, es una principicación. Te obliga a actuar, te obliga a corregir, te obliga a asumir consecuencias, pero también te libera de depender de factores externos para avanzar. El cambio comienza cuando dejas de culpar y decides actuar. Mientras culpas, ¿de qué? Quedas inmóvil. Mientras señalas hacia afuera, tus manos están ocupadas y no pueden construir nada. Culpar es una reacción automática. Actuar es una decisión consciente. Culpar al gobierno, a la economía, a la familia, a la pareja, a los maestros, al pasado. Siempre habrá alguien o algo que pudo haber sido mejor. Y muchas veces es cierto, hubo injusticias, hubo errores, hubo oportunidades que no llegaron. Pero permanecer en la culpa no transforma esas circunstancias. Solo prolonga su influencia sobre tu vida. Cuando culpas, entregas el control. Cuando actúas, lo recuperas. La culpa genera una sensación momentánea de alivio. Te hace sentir que no eres responsable del resultado, protege tu orgullo. Pero también te encierra en la pasividad. Porque si el problema está completamente afuera, entonces la solución también depende de otros. Decidir, actuar no significa negar lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Significa aceptar que desde este momento tu respuesta te pertenece. No puedes reescribir el pasado, pero puedes escribir el siguiente paso, A los 40 años entendí que llevaba tiempo esperando que ciertas personas cambiaran para que mi vida mejorara. Esperaba condiciones distintas, apoyo distinto, reconocimiento distinto, y mientras esperaba, el tiempo avanzaba. El día que dejé de esperar cambios externos y me enfoqué en mis propias acciones, algo se movió. Actuar no siempre es hacer algo grande, a veces es hacer algo pequeño, pero concreto. Enviar ese mensaje pendiente, inscribirte en ese curso, levantarte más temprano, reducir un gasto innecesario, practicar media hora más. La acción rompe la inercia. La culpa alimenta la queja, la acción alimenta el progreso. Cuando culpas constantemente, entrenas tu mente para buscar fallas en lugar de buscar soluciones. Te vuelves experto en identificar problemas, pero inexperto en resolverlos. En cambio, cuando decides actuar aunque el entorno no sea ideal, desarrollas creatividad y resiliencia. Actuar también implica aceptar que puedes equivocarte. La culpa te mantiene en una posición segura. Observador crítico. La acción te expone, te coloca en el terreno donde puedes fallar. Pero solo quien entra al terreno puede avanzar. Muchas personas dicen que quieren cambiar, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Esperan resultados diferentes con hábitos idénticos. El cambio real exige movimiento. Esperan resultados diferentes con hábitos idénticos. Exige incomodidad. Exige romper patrones repetidos. Dejar de culpar es un acto de madurez. Es reconocer que aunque otros influyeron en tu historia, no pueden decidir tu dirección futura sin tu permiso. Es cortar la dependencia emocional de la queja constante. La acción genera claridad. Mientras piensas y analizas sin actuar, todo parece confuso y abrumador. Cuando das un paso, aunque sea imperfecto, comienzas a entender mejor el camino. Ajustas sobre la marcha. Ajustas sobre la marcha. Aprendes haciendo. Culpar te mantiene en el pasado. Actuar te coloca en el presente. No necesitas tener todo resuelto para empezar. No necesitas garantías absolutas. La acción precede muchas veces a la confianza. Primero te mueves, luego te fortaleces. Primero intentas, luego mejoras. Hay personas que han vivido años justificando su estancamiento con experiencias pasadas, y esas experiencias fueron reales. Pero mientras sigan siendo el centro de la narrativa, seguirán teniendo poder. Cuando decides actuar, cambias la narrativa. Dejas de ser la persona a la que le pasó algo y te conviertes en la persona que hizo algo al respecto. Actuar no elimina todos los obstáculos, pero te posiciona diferente frente a ellos. Ya no eres espectador. Eres participante, y el participante siempre tiene más posibilidades que el espectador. Cada día que eliges actuar en lugar de culpar, refuerzas una identidad distinta. Te ves como alguien capaz de influir en su entorno. Te ves como alguien que no depende exclusivamente de circunstancias ideales. El cambio no ocurre cuando entiendes todo. Ocurre cuando entiendes todo. Ocurre cuando decides moverte a pesar de no entenderlo todo. No ocurre cuando desaparecen los problemas. Ocurre cuando decides enfrentarlos. Culpar cuando decides enfrentarlos. Culpar puede unir a grupos en la queja colectiva. Actuar muchas veces es un camino solitario, pero es el único que produce transformación real. No se trata de ignorar la responsabilidad de otros. Se trata de no usarla como excusa para tu inacción. Puedes reconocer errores externos y aún así decidir avanzar. El momento en que dejas de decir por culpa de, empiezas a decir a partir de hoy, algo cambia internamente. Cambia tu lenguaje, cambia tu enfoque, cambia tu energía. El cambio comienza con una decisión silenciosa. No necesita anuncio público.
No necesita aprobación externa. Solo necesita coherencia diaria. Dejar de culpar no borra el pasado, pero libera el futuro. Decidir actuar no garantiza facilidad, pero garantiza movimiento. Y el movimiento es la base de toda transformación.